A veces no nos falta un Dios poderoso, nos falta una fe que no se rinda cuando la situación parece imposible. Hoy vamos a leer el Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo del 14 al 23, una lectura que nos invita a mirar nuestra fe en momentos de impotencia. Todos hemos pasado por situaciones donde sentimos que ya hicimos todo lo posible, que oramos, intentamos, buscamos ayuda y aún así el problema sigue. Esta palabra nos lleva a preguntarnos si confiamos en Dios solamente cuando vemos resultados rápidos o también cuando necesitamos perseverar. Y antes de comenzar, preguntémonos si nuestra fe se apaga cuando no entendemos lo que está pasando o si seguimos acercándonos a Jesús con humildad. Y la lectura dice: Juan sana a un epiléptico. Cuando llegaron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y de rodillas le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y está muy grave. Muchas veces cae al fuego y otras al agua. Lo traje a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Jesús respondió: ¿Qué gente tan incrédula y extraviada? ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí. Y Jesús ordenó al demonio que saliera del niño, el que quedó sano de inmediato. Los discípulos, pues, se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿Por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús les dijo: Porque tienen poca fe. Yo les digo que si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada les sería imposible. Los demonios de esta clase no se van sino con la oración y el ayuno. Un día, estando Jesús en Galilea con los apóstoles, les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres que le darán la muerte, pero resucitará al tercer día. Los apóstoles se pusieron muy tristes. Entonces la explicación nos indica que acá se presentan dos escenas unidas. Jesús libera y sana a un muchacho que sufría de epilepsia y después vuelve a anunciar su pasión y resurrección. El mensaje central es que necesitamos acudir a Jesús con una fe humilde y que su poder no evita su cruz, sino que conduce a través de ella hacia la resurrección. Entonces, vamos por partes. Al bajar de la montaña de la transfiguración del versículo anterior, Jesús encuentra a mucha gente, ¿no? Ahí es donde un padre se acerca y se arrodilla y le suplica que tenga compasión de su hijo. El muchacho tenía ataques de epilepsia graves, donde dice que se caía al fuego y al agua. Y lo asociaban como que la epilepsia era que estaba atormentado por un demonio. A veces una persona se acerca a Dios no porque tenga una fuerte fe, sino porque ya no sabe qué hacer. Y aún una fe pequeña, mezclada con miedo y dudas, puede convertirse en una súplica sincera, donde dice: Señor, ten compasión de mí. El padre explica que lo llevó al muchacho a los discípulos de Jesús, pero ellos no pudieron curarlo. Entonces Jesús empieza a renegar, diciendo: la gente es incrédula, perversa, que hasta cuándo va a tener que estar con ellos, hasta cuándo va a tener que soportar, y al final que se lo traigan. Aquí es donde no entendía por qué, pero la explicación dice que no está despreciando al muchacho, ni rechazando al padre. Su reproche se dirige a la falta de fe que rodea la situación, que el padre, la multitud y también los discípulos que todavía no confiaban suficientemente en Dios. Explica que Jesús habla no solamente al padre, sino a toda la generación, a toda la gente. Después de haber visto tantos signos, continuaban siendo débiles en la fe. Y se observa que Jesús reprende y enseguida actúa. No se queda renegando, sino que dice: tráigamelo aquí. Entonces, el Señor no abandona a las personas en medio de su confusión, sino que las llama a Él. Jesús reprende al demonio, este sale del muchacho y el joven queda curado inmediatamente. Esto muestra que Cristo tiene autoridad sobre el mal. El Padre hizo lo que pudo. Los discípulos intentaron, pero con sus dudas no lograron completar, no lograron salvar al muchacho. Pero Jesús cambia la situación. Esto no significa que toda enfermedad tenga una causa demoníaca, sino que Jesús igual cura enfermedades, al igual que saca los espíritus del mal. Y acá explica que la iglesia distingue entre la enfermedad física o psicológica y la acción del mal espiritual. En este pasaje en concreto, Mateo presenta ambas realidades: que el muchacho padecía una condición grave y Jesús también expulsa al demonio que lo atormentaba. Ahora, ¿por qué los discípulos no pudieron? Y le preguntan eso a Jesús. Entonces Jesús les responde fácilmente que fue por la poca fe. Y añade que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirán que una montaña se mueva y esa se movería. Y nada les sería imposible si tuvieran esa fe como un granito de mostaza. Pero eso no habla sobre una seguridad humana, una actitud positiva o la sensación de que todo saldrá exactamente como deseamos,
sino que significa una confianza pequeña, pero verdadera puesta en Dios. Un grano de mostaza es diminuto, pero puede crecer. Así también la fe puede comenzar con una oración sencilla, un pedido de ayuda. Es decir, Jesús, ayúdame. Creo, pero aumenta mi fe. No entiendo lo que está pasando, pero no quiero alejarme de ti. Ten compasión de esta persona. Así, cosas que pueden ser pequeñas, pero al fin y al cabo son verdaderas. La fe no consiste en obligar a Dios a hacer lo que nosotros queremos, sino que consiste en confiar en Él, que Él es el que tiene el poder, amor y sabiduría. Aunque su respuesta no llegue como esperamos, porque depende de Él. Nosotros podemos pedir ayuda y Él lo hará a su manera, porque la forma que Él decide las cosas es mejor, siempre es mejor que la que nosotros creemos que pueda ser buena. Y si competimos en eso, no lo vamos a tener, porque ahí es donde perdemos la fe. Y por eso cuando dicen que vamos, o sea, que podríamos ver montañas, puede referirse tanto a los grandes obstáculos como al poder de Dios para cambiar las situaciones que parecen imposibles. Pero nunca debe entenderse como una promesa de que una persona puede pedir con ciertas palabras y controlar a todos los acontecimientos. Entonces, los discípulos habían visto milagros y habían recibido la autoridad para anunciar el reino, pero todavía no podían apoyarse demasiado en sí mismos. Tal vez pensaban que ya han hecho eso antes, podemos hacerlo otra vez. Jesús les enseña que la misma misión no se realiza por orgullo ni por habilidad personal, sino dependiendo de Dios. El problema no era simplemente que les faltara una técnica, sino que les faltaba la confianza más profunda. Explica que Jesús les muestra que eran débiles y que debían reconocer su dependencia de Él. Para la vida diaria esto significa que no debemos interpretar cada dificultad como un fracaso definitivo. A veces Dios permite que descubramos que no podemos resolver todo con nuestras propias fuerzas. Tenemos que intentar y no lo logramos y ahí es donde nos damos cuenta. Y este descubrimiento que nos damos cuenta puede convertirse en humildad y ahí reconocer, Jesús, Señor, yo no puedo solo y necesito que me sostengas. Nos deja avanzar así como los padres a los niñitos. Cuando están aprendiendo a caminar, los guían, luego los sueltan y no pueden porque no es tiempo y necesitan ayuda del Padre. Luego continúa diciendo que después que se reúnen en Galilea, Jesús les vuelve a decir a los apóstoles que él será entregado en manos de los hombres y lo matarán y el tercer día resucitará. Y los discípulos, los apóstoles se ponen bien tristes. Aquí explica que primero Jesús manifiesta su poder liberando al muchacho del demonio y curándolo de la enfermedad, pero inmediatamente después anuncia que él mismo será entregado y matado. Y explica que esto enseña que el poder de Jesús no significa que nunca sufrir. Jesús tiene poder para sanar, expulsar el mal y dar la vida, pero acepta libremente el camino de la pasión. Su misión no consiste simplemente en eliminar todo sufrimiento temporal, sino en entrar en el sufrimiento humano, cargar con el pecado y vencer a la muerte desde adentro. Claro, uno pide que Dios nos quite el sufrimiento que tenemos actualmente, pero nos comparamos con Él y Él no pidió que Dios, bueno, sí pidió, pero le dijo que Dios haga su voluntad si tenía que tomar esa copa. O sea, ¿qué significa tenía que pasar lo que tenía que pasar? Que sea su voluntad. Él no quería, pero comprendía que tenía que ser así, entonces aceptaba su destino para que se pueda cumplir al final lo que tenía que ser, que era salvar, que era lo más grande para Dios, para Jesús, ¿no? Comparar su sufrimiento temporal, porque iba a sufrir siendo pisoteado hasta morir, para luego salvar a la humanidad y el volver al cielo. Volvemos a la explicación que Jesús dice que suele anunciar su pasión después de realizar grandes milagros. De este modo los discípulos podrán comprender que la cruz no era una derrota, ni algo que escapara al poder de Cristo. El mismo Jesús, que obra maravilla, sabe lo que va a suceder y camina voluntariamente hacia la pasión, porque sabe también que resucitará. Y explica por qué los discípulos al final se ponen tristes. Ellos escuchan que Jesús resucitará, pero todavía no comprenden plenamente qué significa. Entienden las palabras de muerte y eso los llena de tristeza, como a todos cuando perdemos un ser querido, a un animalito, algo. ¿No? Nos ponemos tristes porque ya no va a estar más con nosotros en esta tierra, pero aún no alcanzamos a ver qué será en nuestro futuro. Y ellos, los apóstoles, no alcanzaban a ver la victoria de la resurrección. Estaban todos muy unidos a Jesús y sabían que iba a morir, pero todavía no comprendían cómo su muerte produciría la salvación ni qué sería exactamente la resurrección. Dice que esto también puede ocurrir, no podemos conocer las palabras, Dios es bueno, Cristo ha resucitado, pero cuando llega una enfermedad, una pérdida, una injusticia, el corazón se llena de tristeza. La fe no significa que nunca lloremos,
Es más, dice en la Biblia que cuando uno pierde a un ser querido, tiene que sufrir el duelo y luego volver a levantarse y seguir. Nos explica que los discípulos también se entristecen. La fe significa incluso la tristeza. La última palabra no la tiene la muerte. Lo que nos enseña este evangelio es que hay que acudir a Jesús y presentarle nuestros problemas, como el Padre no tenía una fe perfecta y presenta a su Hijo y pide misericordia. Pero también podemos acercarnos a Jesús con nuestras preocupaciones, nuestras frustraciones, cansancio y dudas, sin fingir. También explica que tener fe no significa que todo ocurrirá según nuestros planes, ¿no? Significa confiar en Dios, permanecer unidos a Él, aun cuando no entendamos la respuesta. Reconocer nuestros límites, así como los discípulos no pudieron curar al muchacho. Eso les enseñó que necesitaban depender más de Dios. Reconocer que no podían, pero tener esa fe que Dios sí puede. Y claro que cuando atravesemos un momento oscuro, recordar que el sufrimiento nuestro puede ser real y doloroso, pero también tiene una última palabra que para quien permanezca en Cristo. Y nos dice que al anunciar Jesús su pasión, nos recuerda que la victoria de Dios no siempre llega evitando la cruz, sino transformándola en un camino hacia la vida. Entonces esta lectura nos recuerda que la fe no es magia ni control sobre Dios. La fe es confianza, humildad y dependencia de Él. Jesús nos muestra que aquello que parece imposible para nosotros no es imposible para Dios. Nos invita a revisar la profundidad de nuestra confianza. Que el Señor fortalezca nuestra fe, sane nuestras dudas y nos enseña a acudir a Él con un corazón humilde, especialmente cuando sentimos que nuestras fuerzas ya no alcanzan. Espero les haya parecido interesante. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo.